Hola, buenas tardes. Yo soy Salomena Barcila del Gimnasio Giret de grado décimo. El día de hoy voy a presentar el video acerca de la filosofía medieval, explicar un poco, resolver preguntas. Entonces, aquí vamos. Este es el primer taller de filosofía y este es mi segundo video. Gracias, empecemos. Bueno, vamos a empezar hablando qué es la filosofía medieval. La filosofía medieval es un conjunto de corrientes de pensamientos que se desarrollaron principalmente en Europa y en el mundo islámico, entre la caída del Imperio Romano y entre el Renacimiento. Esto se caracteriza por intentar conciliar la razón con la fe, como un enfoque teocéntrico. Que esto es centrado en Dios, y la subcoordinación de la especulación filosófica, ya que a las dogmas religiosas como el cristianismo, el islam y el judismo se dividen en dos grandes periodos. Los primeros son la patrista y la otra la escolista. Ya hablando un poco de qué es la filosofía medieval, vamos a empezar con algunas características principales. La primera es el teocentrismo. Este es el estudio principal donde se centra en un Dios. Esto es un concepto filosófico donde se armoniza la fe y la razón. El objetivo era armonizar las creencias relevadas con la razón y asimismo con la filosofía. Esto se consideraba como la sierva de la teología. Ahora vamos con la influencia religiosa. Este es el pensamiento donde está el cristianismo, pero también las tradiciones judías e islámicas. El siguiente es el método escolástico. En este se desarrolló un método de enseñanza y también un método de debate filosófico entre algunas universidades. Y este se llamó y se conoció como la filosofía. Vamos a hablar acerca de los periodos principales. El primero es el patrisca. Este se centra en los primeros siglos del cristianismo, de los padres de la iglesia, esto como San Agustín. La segunda es la escolástica. Esta surge con la creación de las universidades y se enfoca sobre todo en explicar la fe cristiana a través del uso de la razón, como los autores como lo son Santo Tomás de Aquino. Vamos a hablar algunos temas claves. El primero es el problema de las universidades. El segundo es la relación entre la fe y la razón. El tercero es la prueba de la existencia de que Dios existe como la prueba ontológica. Y el último sería la ética y la política. ¿Cuáles fueron las 4 fuentes principales de la filosofía medieval? Estas fueron influenciadas por la teología cristiana, la filosofía griega y asimismo la filosofía romana, las tradiciones árabes, pero también las tradiciones judías. En esta época se dio lugar a algunas personas, y fueron mucho más importantes las personas con las mentes más brillantes de las historias. Estas sentaron las bases para que se pudiera crear y asimismo dar importancia a el pensamiento occidental moderno. ¿Cómo se divide la filosofía medieval? Esto se divide a grandes rasgos y lo podemos reconocer en 2 grandes etapas. La primera de ellas fue la patrista y la segunda la escolástica. ¿Cuáles fueron los principales aportes en la filosofía medieval? Los principales aportes en la filosofía medieval al mundo moderno y también al mundo contemporáneo son los siguientes: el desarrollo de corrientes humanistas, el desarrollo de un sistema educativo muy bien estructurado, el nacimiento de las primeras universidades en Europa. Estas 3 fueron los primeros aportes de la filosofía medieval. ¿Cuál es el concepto medieval? ¿Sabías que con sus raíces significa medio y significa época? Medieval significa literalmente lo que decimos Edad Media
y en este caso medio, es decir, después de la caída de un gran estado romano y antes del renacimiento cultural, lo que hoy en día lo llamamos Renacimiento. Vamos a hablar de una pregunta muy importante y asimismo una muy misteriosa. ¿Quién es el padre de la filosofía medieval? El padre de la filosofía medieval es Tomás de Aquino. ¿Cuáles eran las creencias medievales comunes? Las creencias en hadas, duendes, fantasmas, y esto se define como espíritus de seres que alguna vez lo vieron. Esto estaba profundamente arraigada con los párrocos, ya que permitían a los miembros de sus congregaciones continuar y trascender con prácticas de apagamiento, aun cuando la iglesia les instruía y les dejaba en claro que estos dichos eran demónicas y que nos debían jugar con ellas. ¿Cuáles son las ramas de la filosofía? Lógicamente, se encargan de estudiar las maneras de deducir conocimientos y llegar a algunas conclusiones de una forma válida y de la forma más acertada posible. Estas son la metafísica, la epistemológica, la ética y la estelítica. ¿Cuál fue el objetivo principal de la filosofía en la época medieval? Esto fue lo que en Anselmo lo definió célebremente como un periodo de fides querens utums, donde esto significa que la fe busca la comprensión. Así, el objetivo de la filosofía medieval pasó a ser adoptar las verdades racionales de la filosofía a las verdades dogmáticas del cristianismo, haciéndolas así ver más común y poderosas. ¿Cómo termina la filosofía medieval? Finks considera que la mística medieval, como una forma de oposición al feudalismo, señalan el fin de la filosofía medieval, la aparición y el desarrollo de algunas relaciones burguesas donde engendran una nueva ideología como fue la del Renacimiento. ¿Dónde surgió la filosofía medieval? La filosofía medieval se desarrolló en el contexto del cristianismo, ya que los filósofos medievales como Agustín de Hipona, Tomás de Aquino y Francisco de Asís combinaron la filosofía griega con las enseñanzas cristianas para crear un nuevo sistema del pensamiento. Bueno, ¿qué importancia tiene el ser humano en la filosofía medieval? La importancia del ser humano en la filosofía medieval radica en su concepción como una criatura de Dios, ya que esto fue un propósito divino y la búsqueda de la verdad. Su existencia se explica a través de la dualidad del cuerpo y el alma, donde el alma es superior y busca la unión como algo divino, especialmente a través de la razón y asimismo de la virtud en el ser humano. El ser humano es el sujeto de reflexión teológica y moral. Él responde con sus acciones y el portador de la capacidad que busca la salvación y la felicidad final en una vida después y más allá de la muerte. ¿Quiénes son los tres personajes importantes de la Edad Media? Los tres personajes importantes de la Edad Media son Carlomagno, Tomás de Aquino y Juana de Arco. Estos fueron los que presentaron diferentes esferas de la influencia, del poder político y de la unificación de los imperios, la consolidación de la filosofía y también de la teología cristiana. Y este fue el liderazgo militar y religioso en la guerra. Ahora voy a hablarles de cada uno de los tres anteriores que les acabo de nombrar. Carlomagno fue un rey de los francos y también fue un emperador del Sarco, Imperio Romano Germánico. Este fue conocido
por crear un vasto imperio que sentó las bases para la Europa moderna. Tomás de Aquino. Tomás de Aquino fue un filósofo y teólogo que integró el pensamiento clásico con la teología cristiana, influyendo profundamente en el pensamiento occidental y sentando las bases de la escolástica. Juana de Arco, ella se convirtió en una heroína de la historia de Francia, ya que liderando el ejército francés en la Guerra de los 100 años, lo que la convirtió en una figura muy clave y fundamental en la identidad racional francesa. Bueno, ¿cuáles fueron las aportaciones en el periodo medieval? En la época medieval se realizaron numerosos inventos muy importantes, como lo fue la rueca, los estribos, las gafas, la brújula, los molinos, la pólvora y la imprenta. ¿Cuál es el trama de la época medieval? Bueno, medieval es muy emocionante, es una experiencia familiar inspirada en algún festín y en un torneo. Los invitados disfrutan de un gran banquete de 4 platos mientras animan a uno de los 6 caballeros que compiten en la justa y otras pruebas de habilidad. ¿Quién creó la época medieval? Bueno, el fundador de la época medieval fue José Montaner, que era el tío del conde de Parelada. Este fue el que mantuvo las acciones de la empresa hasta el año del 2016. ¿Cómo era el libro medieval? El libro medieval era un códice escrito en vitela o pergamino que lo escribieron a manuscrito. Eran en papeles habituales, muchos manuscritos medievales alcanzaron a una gran perfección de color y forma y son reconocidos por su grandiosa y hermosa belleza. ¿Por qué fue famoso el periodo medieval? Este periodo fue una expansión humana y fue la centralización y una gran agitación política y violencia. Esto dio lugar a la fundación de muchos países europeos modernos. ¿Cómo se organizó la sociedad medieval? La sociedad medieval se estructura en la Edad Media y era jerárquica y estamental. Esto fue basado en un sistema feudal y fue dividida principalmente en 3 grupos. La nobleza, que estaban los reyes, condes, duques y caballeros. El clero, que era el alto y el bajo, desde el papa hasta los sacerdotes. Y el campesinado, que eran siervos y hombres libres. Esto fue la movilidad social, que era casi nula, y el estatus de una persona que se determinaba a sí mismo por el nacimiento. Vamos a hacer la estructura de la pirámide social. Por primero está la nobleza. Esta ocupaba la cima de la pirámide, ya que obtenía el poder militar y político, aunque el rey tenía una gran autoridad limitada por los nobles que controlaban sus feudos. Esto incluía al rey, seguido por la alta nobleza, como lo son los duques, los marqueses y los condes, y la nobleza del menor rango, como lo son los caballeros. El clero. El clero tenía un papel muy fundamental, ya que era controlado por el poder espiritual y a menudo actuando como alguna jerarquía paralela a la nobleza. Esto se dividía en el alto clero, como lo son los obispos, los abades, y el bajo clero son los sacerdotes y los monjes. Por último, pero no menos importante, está el campesinado. Este se constituía en la base de la sociedad y la mayor parte de la población. Los siervos eran los más devastadores y sin apenas derechos, y estos eran atados a la tierra a la que trabajaban. Los hombres libres, como los villanos, tenían más derechos, como poder de casarse o transmitir bienes, pero también debían pagar impuestos y servirle al señor feudal. Algunas otras clases emergentes en la Baja Edad Media, como el crecimiento de las ciudades, surgió en la clase media, y esta fue formada principalmente por algunos comerciantes y artesanos que eventualmente desafiarían la estructura feudal, más que todo la tradicional.
Bueno, esta fue mi explicación acerca de la filosofía medieval en un corto video. Gracias.